Bienvenidos, queridos integrantes del grupo de oración de San Pío de Pietrelcina, en este encuentro virtual, nuevamente por la pandemia, pero cercanos a la espiritualidad y al testimonio de la vida de San Pío de Pietrelcina. Nos vamos a poner humildemente en su presencia, la presencia de Dios, nuestro Señor, Dios uno y trino, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Bueno, vamos a comenzar hoy en esta charla. Tenemos aquí la reliquia de San Pío, que siempre nos acompaña, como ustedes saben. Bueno, queridos integrantes y también feligreses que nos siguen por las redes, estamos en el mes del Sagrado Corazón. ¿Qué decía el Padre Pío, que tanto habló de Jesús, nuestro Señor? Vamos a leer algunos textos de San Pío de Pietrelcina y luego los vamos a ir espigando, señalando algunas indicaciones. Une tu corazón al corazón de Jesús y sé siempre sencilla de corazón. Una carta a Rafaelina Seraz, del 14 de julio de 1914. Une tu corazón al corazón de Jesús y sé siempre sencilla de corazón como lo quiere Él. Esfuérzate por imitar la sencillez de Jesús, teniendo alejado el corazón de las prudencias terrenales, de los artificios carnales. Procura tener una mente siempre pura en sus pensamientos, siempre recta en sus ideas y siempre santa en sus intenciones. Y también una voluntad que no busque otra cosa más que a Dios, su complacencia, su gloria y su honor. Reflejémonos, querida mía, en Jesús que lleva una vida escondida. Toda su infinita majestad está escondida entre las sombras y el silencio de aquel modesto tallar de Nazaret. Por tanto, esforcémonos también nosotros por llevar una vida profundamente interior, escondida en Dios. Bueno, cuánto para reflexionar. Primeramente le dice a esta alma que sea sencilla de corazón. ¿Cuántas veces nosotros somos lo opuesto a la sencillez? Somos complicados, nos entretejimos en miles de problemas, nos enredamos, mejor dicho, en miles de problemas. Y el Padre Pío dice, ojo con las prudencias terrenales, porque la virtud de la prudencia, que es la virtud cardinal por excelencia, que es el eje de la vida moral, no es prudencia de la carne. La prudencia de la carne es una falsa prudencia, es una deformación de la prudencia, hasta el más. Sería un defecto y hasta un pecado contra la prudencia. Es una falsa prudencia. ¿Y cuál es la prudencia de la carne? Y actuar con cálculos, buscando quedar bien, decir lo que es correcto, pero a los ojos del mundo, no a los ojos de Dios. Y entonces uno se va enredando espiritualmente. No actúa con la virtud de la prudencia, que es la recta razón del operar, sino que se enrieda en miles y miles de redes que le tiende, por supuesto, el demonio, el maligno. Procura tener una mente siempre pura en sus pensamientos. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Recuerden ustedes que la vida cristiana, la moral cristiana, en el Evangelio de hoy, se integra con el decálogo plenamente revalidado por Jesús. ¿Qué debemos hacer? Con el espíritu de las bienaventuranzas.
Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. ¿Tenemos un corazón puro? Fíjense ustedes, la sencillez, la pureza de corazón significa una pureza en la mirada, una inocencia. Hoy en día, hablar de pureza parece un valor absolutamente olvidado. Y sin embargo, es una de las bienaventuranzas. Claro, la lógica de las bienaventuranzas no es la lógica del mundo, por supuesto. Pero para nosotros entonces debemos tener rectitud en las intenciones. Muchos de ustedes podrán decir, ay Padre, pero si uno actúa así, el mundo nos carcome, qué ingenuos son estos planteos. Bueno, esa es una red del demonio, es una tentación del demonio, porque nos está diciendo que lo que dice Jesús es inalcanzable. Y no es así. Jesús vivió esto, vivió las bienaventuranzas. Y fíjense ustedes el premio, verán a Dios. Toda bienaventuranza supone un premio futuro. Y después también nos dice una voluntad que no busque otra cosa más que a Dios. Y esto nos comprende a todos. ¿Y qué tenemos que buscar a Dios? Su complacencia, su gloria, su honor. Y esto es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Es el sentido de la adoración de Dios unitrino. Hoy en día, en el mundo actual, Dios es el gran ausente. Es el gran ausente, porque lo llenamos de tantos ídolos. Dinero, poder, placeres, incluso legítimos, placeres de tal índole, tal otra. No es que esté mal actuar y tener legítimas actividades, un deporte, una actividad cultural, no. Eso no está mal. Hace un humanismo cristiano, pero siempre buscando a Dios, su complacencia, su gloria y su honor. Entonces aquí viene el planteo mucho más profundo. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque si nuestro corazón es solamente para unas horas del día y no las 24 horas, entonces no estamos buscando la gloria de Dios. Yo me puedo distraer, puedo hacer una tarea social o de diversa índole, pero que siempre busque la complacencia de Dios. Y Jesús llevaba una vida escondida. Jesús de los 33 años, 30, una vida escondida. El silencio, fíjense ustedes, ¿no? Como lo dice tan bellamente, el silencio de aquel modesto taller de Nazaret. Hoy en día vivimos en el ruido, porque no hay silencio exterior ni silencio interior. Incluso aquellas técnicas que buscan el silencio interior, como la New Age, el yoga, sí, pero no son las técnicas propias del creyente. Tiene que haber un silencio de interior, pero buscándolo a Dios. Lo que dice el Cantar de los Cantares, el amado y el amante. Entonces ese silencio interior es muy trabajoso. Hay mucho silencio exterior. En la sociedad actual, los medios de comunicación, siempre hay ruidos. Pero además lo que más cuesta es el silencio interior. Como decía Santa Catalina de Siena, siempre tenemos que ir a la celda interior, a la celda interior de nuestra alma. Importante es esto en un mundo tan convulsionado, tan confrontativo. Vivimos un momento de mucha tensión, la pandemia, la confrontación, todos los problemas. Y siempre me gusta citar aquel Salmo, ¿no? 54, encomienda al Señor tus afanes, que Él te sustentará. Nos encomendamos a Dios, en este mes del Sagrado Corazón nos encomendamos a Él y recordemos lo que dice el Pío, Padre Pío, humildad. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Otra carta, otro texto.
a las hermanas Campanile, del 31 de mayo de 1918, epístola 3, página 961. Las almas más afligidas son las predilectas del Divino Corazón, y tú ten la certeza de que Jesús eligió tu alma para ser la benjamina de su corazón adorable. En este corazón tú debes esconderte, en este corazón tú debes desahogar tus deseos, en este corazón debes vivir también los días que la providencia te conceda. En este corazón debes morir cuando el Señor así lo quiera. En este corazón yo te he vuelto a poner. En este corazón, pues, tú debes vivir, ser y moverte. Fíjense ustedes, las almas más afligidas son las predilectas del Divino Corazón. San Pío Pietrelcina vivió en su vida, como ustedes saben, los estigmas, sufrió persecuciones reales, luchas intensísimas con el demonio. Le hicieron, uno diría, las 1001. Y fíjense ustedes que nunca hubo queja ni protesta de parte de él. ¿Por qué? ¿Porque era una moral estoica que le gustaba sufrir? No, no es sufrir por sufrir, es sufrir por amor. Y porque él se identificaba con el corazón de Jesús. Las aflicciones de Jesús para él eran reales. Jesús tuvo su vía crucis. Obviamente que también está el gozo, pero las aflicciones vienen. Y entonces nosotros también, en nuestra espiritualidad y seguimiento, debemos escondernos en el corazón de Jesús, desahogar sus deseos. Muchas veces nos preguntan o pueden uno recibir esta formulación: ¿cómo hay que hacer, Padre? Hay que refugiarse en Jesús, hay que ir a Jesús. Tenemos que ir al Señor, refugiarnos en el corazón de Jesús. Como decía Santa Teresita, el niño Jesús, el tú de Dios y el yo de Teresita. Pero siempre el Señor, mirar a Cristo, refugiarnos en Él. Porque si nos quedamos en nosotros mismos, como decía Santa Teresa de Ávila, le vamos a dar lugar a la loca de la casa, a la imaginación. Y entonces las aflicciones se tornan en quejas, en protestas, en rechazos, en el famoso ¿por qué a mí? De Job, en el victimismo, aquello que decía Santa Teresa de Ávila, el hiciéronme sin razón. Entonces, ese hiciéronme sin razón se transforma en una permanente queja. Y no es una aflicción asumida como el corazón de Jesús. O el corazón de Jesús, el costado de Jesús no fue traspasado por la lanza. Pero entonces aquí debemos vivir en el corazón de Jesús, morir en Él. Debes vivir, ser y moverte, estar en el corazón de Jesús. Tercera carta, tercera reflexión del Padre Pío a las hermanas Campanile. Esto es del 31 de mayo de 1918. Ahora comprenderás, mi buena hija, que el alma que ha elegido el amor divino no se puede quedar egoístamente en el corazón de Jesús, sino que se siente abrazada también por la caridad hacia los hermanos, que con frecuencia hace que el alma se derrita de amor. Pero ¿cómo puede suceder todo esto? Hija, no es difícil de entenderlo, ya que el alma, al no vivir ya su propia vida y vivir en Jesús, que vive en ella, debe sentir, querer y vivir los mismos sentimientos, deseos y vida que Él vive en ella. Y tú sabes, mi queridísima hija, sabes, digo, aunque lo hayas aprendido tarde, de qué sentimientos y de qué deseos hacia Dios y hacia la humanidad estaba y está animado el corazón de este divino Maestro,
que se derrita también tu alma de amor a Dios y a los hermanos, que nada quieren saber de Él, porque aquí está el sumo gozo de Dios. Vive tranquila y que tu sufrimiento lo vivas en paz. Bueno, esto nos enseña a nosotros que el alma no puede vivir egoístamente. Y acá este es un tema muy actual. Hoy en día se ha propagado una mentalidad que prescinde de Dios, ¿no? Se vive como si Dios no existiese. No se lo niega, pero se presenta un Dios difuso. Porque cuando hablamos del corazón de Jesús estamos hablando de la ley de la encarnación, del Verbo que se hizo carne. Estamos hablando de la inteligencia y la voluntad de Jesús, de los sentimientos de Jesús, de la concretez, de la concreción del amor de Jesús. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, cuando se vive, sobre todo en el subjetivismo y en el relativismo ético, vivimos muy sumidos o subsumidos en nuestros problemas, en nuestros planteos, en nuestros quereres, y no en el querer de Dios. Y entonces vivimos egoístamente. No vivimos el amor de Dios. Y estos deseos se cultivan. ¿Y cómo se cultivan los deseos? Mirando el corazón de Jesús, mirándolo al Señor. En la oración. La oración, decía San Pío de Pietrelcina, que es la llave que abre el corazón de Dios. Fíjense ustedes, ¿no? Es la llave que abre el corazón de Dios. Para nosotros que vivimos tan agitados en este siglo XXI, tan convulsionado, cuán importante es volver a Dios, volver al Señor. Y la espiritualidad del corazón de Jesús es una espiritualidad del amor hasta el fin, del amor de Jesús hasta el fin. Y fíjense ustedes cómo se prolonga en la oración y en los sacramentos. Del costado de Jesús manó sangre y agua, símbolos del bautismo y de la Eucaristía, que constituyen la Eucaristía. Es el centro y el culmen de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia. Es por tanto para nosotros relevante que cultivemos una intensa vida de oración. San Agustín decía que la oración era el deseo, desiderium Dei, deseo de Dios. Y claro, uno cuando reza, obviamente la oración vocal, pero cuando reza debe tener siempre presente este deseo de Dios. Debemos desear a Dios. Las 24 horas del día es lo que se denomina un estado de deseo. Desear a Dios, estar en la presencia de Dios. Para nosotros cabría la siguiente formulación. ¿Deseamos a Dios? Obviamente todos tenemos obligaciones. Ustedes trabajan en sus distintas tareas, sus trabajos, sus familias, pero siempre ese deseo de Dios debe estar presente. Es hacer presente a Dios en mis actividades cotidianas. Y es entonces acá donde es fundamental en nuestra vida desear a Dios, ese deseo del corazón. Y es entonces, como dice San Pío, fíjate en qué sentimientos y deseos, fíjese cómo dice él, qué deseos tienes hacia Dios, hacia la humanidad.
estaba y está animado el corazón de este divino Maestro. ¿Somos personas que deseamos a Dios? ¿Qué deseos tenemos? ¿Dónde ponemos nuestra inteligencia y voluntad? Y uno de los grandes riesgos es concebir nuestra vida en compartimentos estancos. Es decir, bueno, yo ahora voy, rezo, hago mi oración vocal, hago mi meditación que hay que hacerla, hago mi reflexión que hay que hacerla, voy a misa que hay que ir, pero la vida continúa en el trato con el prójimo, en el trato con mis familiares, en mi trabajo, en mi estudio. Siempre debo estar en la presencia de Dios y desear a Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos en esto, porque si no, nuestra vida se volvería de una doble faz. Y lo que es peor, puede correrse el riesgo de caer en el fariseísmo, de vivir una fe que luego no se condiga con la vida. Debe haber una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y entonces, el mejor remedio es tener un corazón humilde y unido a Jesús y tener sus deseos, que somos falibles, que vamos a caer y nos confesamos. Pero el peor tóxico de la vida religiosa y de la virtud de la religión es el fariseísmo, que es una falsificación de una religiosidad aparente pero no real. Y acá retomo el ejemplo de San Pío, cómo su vida fue un testimonio del amor. Vive tranquila y que tu sufrimiento lo vivas en paz, porque aquí está el sumo gozo de Dios. Fíjense ustedes cómo la vida debe ser esta persona. Las hermanas campaniles deberían estar pasando un momento difícil. Era un gran director de almas, él la dirigía mediante el epistolario, dirigía muchas almas. Y es entonces aquí donde nos presenta a nosotros esta realidad inconfusa de nuestra fe. Uno sigue al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Fíjense ustedes en los místicos, fijémonos que todos ellos pasaron noches oscuras, pasaron sufrimientos. San Pío Pietrelcina sufrió lo indecible. ¿Esto qué significa? ¿Que el mensaje cristiano es dolorista? No, es alegre. Pero todos los místicos sufrieron. Lo que sufrió San Juan de la Cruz, que estuvo en una celda y se tuvo que ir por la ventana, puesto por sus mismos compañeros de orden. Lo que sufrió Santa Teresa en las fundaciones. Lo que sufrió Santa Teresita en su último año y medio, tísica, en el convento de Lisieux. No fue el juguetito lindo del convento Santa Teresita, ¿eh? ¿Y esto qué significa? Que había fe. Seguían a Dios, no los consuelos de Dios. Muchas veces hoy en día, en esta sociedad, que tiene mucho también de pasarla bien, a pesar de todos los problemas que tenemos, hay también una búsqueda del pasarla bien, del hedonismo. Tenemos que asociarnos a la cruz. Cargue y no arrastre, decía Santa Teresa de Ávila. Cargue y no arrastre la cruz. Y después decía Santa Teresa, cruz abrazada, menos pesada. Pero ocurre que nuestro natural, cuando no estamos con Dios, se desbarranca todo. Porque nos enojamos, nos amargamos, nos vienen los problemas psicológicos, de salud,
porque nos olvidamos de una dimensión de la oración que es sanante. La oración sana. Jesús sana. Quien se entrega a Jesús sana. ¿Por qué? Porque va a lo más profundo del corazón. No exime de los sufrimientos, pero Él nos acompaña a sobrellevarlos y a cargarlos con amor, no a arrastrarlos, a cargarlos con amor. No hay día sin cruz, ni santo sin cruz alguna, dice el refrán. No hay día sin cruz, ni santo sin cruz alguna. Entonces, ¿sabemos nosotros internalizar, como se dice hoy en día, introyectar estas verdades en nuestra vida y plasmarlas? Fíjense ustedes que la espiritualidad del corazón de Jesús es una espiritualidad concreta, que tiene su frase fundamental en Jesús, la frase fundamental de Mateo 11:29, si no me equivoco. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, una virtud fundamental que hace a la fortaleza. El manso, praeis en griego, muchos lo traducen paciente. La traducción exacta del griego es praeis, manso, que está emparentado con la paciencia, pero no es lo mismo. Es la virtud del fuerte. Fíjense ustedes que las personas fuertes son mansas. La persona que en cambio grita, se enoja, tiene un temperamento así irascible, pobre, bueno, también hay cuestiones de temperamento, no es mansa. Jesús nos enseña la mansedumbre, virtud esencial de la vida cristiana, virtud del fuerte. Cuando le pega un cachetazo el guardián un guardia, Jesús dice: si he hecho algún mal, dímelo, y si no, ¿por qué me pegas? Jesús fue víctima de oprobios, coronación de espinas, azotado, el Vía Crucis, y sin embargo, es modelo de mansedumbre. El manso no es el tibio, no es el cobarde, no es el que huye de los problemas, no. El manso es fuerte. Y le puedo asegurar que uno en la vida conoce personas mansas, que irradian esa paz, esa mansedumbre, tan importante en esta vida y sobre todo en esta sociedad que nos toca vivir, en esta Buenos Aires tan convulsionada, tan agresiva. Pero la mansedumbre, vuelvo a lo que dije al principio, no es la prudencia de la carne, no. Jesús le dijo, se lo dijo clarito al guardia que le pegó: si he hecho algún mal, dímelo, y si no, ¿por qué me pegas? O cuando ante Poncio Pilatos: yo soy la verdad, yo soy rey. No le teme a decir las cosas, pero las dice con mansedumbre. ¿Cuánto tenemos que aprender de la mansedumbre? ¿Cómo tendríamos que cultivarla? Santo Tomás de Aquino la presenta unida a la virtud de la fortaleza, porque el fuerte es manso, pero la mansedumbre significa un trabajo interior muy grande. Y entonces aquí le recomiendo meditar esto de Jesús. Jesús pudo haber dicho muchas cosas, decir, ¿cuántas cosas pudo haber dicho Jesús? Pues aprendan de mí que soy casto, que soy puro, que soy justo, que soy la verdad. Bueno, lo dice en otro texto, pero pudo haber enumerado otras virtudes, magnánimo, generoso. ¿Cuántas virtudes pudo haber nombrado? Y dijo: no, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Fíjense ustedes, la carga de Jesús, la cruz, ligera. Pero cuando es amor,
El amor con el amor se sobrelleva, pero un amor crucificante. Vamos a otra meditación del Padre Pío. Carta a Anita Rodote, del 29 de enero de 1915, epistolario tercero, página 48. Mantén el buen ánimo, abandónate en el corazón divino de Jesús y todas tus preocupaciones déjaselas a Él. Colócate siempre en el último lugar del grupo de los que aman al Señor, teniendo a todos por mejores que tú. Sé verdaderamente humilde con los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Cuanto más crezcan las gracias y los favores de Jesús en tu alma, más debes humillarte, imitando siempre la humildad de nuestra Madre del Cielo, la cual en el instante en que llega a ser Madre de Dios, se declara sierva y esclava del mismísimo Dios. En las cosas prósperas y adversas que te sucedan, humíllate siempre bajo la mano poderosa de Dios, aceptando con humildad y paciencia no solo aquellas cosas que son de tu agrado, sino también y con humildad y paciencia todas las tribulaciones que Él te mande para hacerte cada vez más grata a Él y más digna de la patria celestial. Bueno, ¿cuánto hay que decir acá? Primero, la religión cristiana, nuestra fe es de la alegría. Aquellos que quieran hacernos creer, y esto es una tentación del demonio, que nuestra fe es triste, pusilánime, cejijunta, rígida, aburrida, están equivocados. San Pablo lo dice: alégrense en el Señor. Vuelvo a decir, alégrense en el Señor. Filipenses 2:11. Tristeza y melancolía fuera de casa mía, decía San Felipe Neri. El buen ánimo. ¿Por qué? Porque nuevamente nos abandonamos en Él, en Jesús, en el corazón divino de Jesús. Y fíjense ustedes lo que dice: todas las preocupaciones déjaselas a Él. Yo dije al comienzo el Salmo 54, encomienda al Señor tus afanes y Él te sustentará. Lo que pasa, el gran problema nuestro es que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. No nos dejamos guiar por el Señor. Siempre hay algo que nos mantiene asido a la tierra. San Juan de la Cruz, en el Cántico, dice que aún aquel hilo más delgado que nos ate a las cosas de la tierra, entonces vamos a estar unidos a él, al mundo. ¿Qué significa esto? Si yo no entrego todo, pero todo mi corazón a Jesús, y me guardo algo para mí, entonces ese algo, ese hilo delgado, me va a llevar al fracaso. Y esto no es, nuevamente lo digo, para un grupo de perfectos, porque muchos creen que, bueno, no, San Juan de la Cruz no es para mí, no. El santo no nace, se hace, y todos estamos llamados a la santidad. Entonces esto no es solamente de San Juan de la Cruz, un carmelita, no, esto es todo, de casados, solteros, viudas, de todos y todas, de todas las personas, no de algunos. Dejar las preocupaciones en Jesús. ¿Cómo nos cuesta? Colócate siempre en el último lugar. Bueno, y ahora vamos a la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es andar en la verdad de nuestra criaturidad, como decía Santa Teresa. La humildad es andar en la verdad. Y ella lo introduce, la grandeza del Creador y la pequeñez de la criatura. Entonces, la humildad tiene este texto tan famoso de Santiago y que también es de Pedro, San Pedro, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Cuanto más crezcan las gracias y favores en tu alma, más debes humillarte. Igual que la humildad de nuestra Madre del Cielo. Nosotros tenemos una Madre que es nuestra querida Madre, a quien debemos rezarle, y en este mes el Inmaculado Corazón de María, que va a caer el 20 de junio, ¿no? El Inmaculado Corazón de María nos habla de
de María Santísima, Inmaculada, su corazón inmaculado, y nos habla de la humildad de la Madre. Yo soy la humilde servidora, esclava, la traducción exacta es esclava del Señor, doulos, esclava del Señor. ¿Cómo tenemos que aprender en nuestra vida a ser humildes y cómo nos cuesta? Para ello les recomiendo que lean los grados de humildad de San Benito de Nurcia. San Bernardo también tiene escritos muy lindos, pero los 12 grados de humildad de San Benito. Santo Tomás de Aquino lo toma, claro, él tuvo su pasado benedictino, lo toma cuando habla de la virtud de la humildad y da un orden inverso. Es muy interesante lo que hace Santo Tomás. Pero bueno, le aconsejo que lo lean, porque ¿cuántas veces nos pregunta, Padre, cómo hay que hacer para ser humilde? Bueno, primero imitar a Jesús, seguir a Jesús. Ser humilde es no vivir. La humildad es la virtud opuesta al pecado por antonomasia, que es la soberbia, ¿no? Y en todos los pecados hay algo de soberbia. Entonces, tenemos que pedirle al Señor la virtud de la humildad, que es muy difícil de practicar, porque siempre hay en nosotros el famoso ego, que sale siempre a flor de piel. Para eso tenemos que rezar, pedirlo. Yo aconsejo siempre pedir mucho al ángel de la guarda. Siempre rezarle mucho al ángel de la guarda. Al ángel de la guarda pedirle humildad para mí, pero también humildad para aquella persona que me está haciendo daño. Todos tenemos gente que sabemos que muchas veces nos pueden hacer daño. ¿Quién no las tiene? Santa Teresita en el convento le ponía la mejor cara y la mejor sonrisa a la hermana religiosa que sabía que le estaba criticando. Entonces, récenle al ángel de la guarda también de aquella persona que me critica, para que lo ilumine y para que lo pacifique. Porque Dios nos ha dado a cada uno un ángel de la guarda, hay que rezarles, hay que rezarle al ángel de la guarda. En las cosas prósperas y adversas que te sucedan, humíllate siempre bajo la mano poderosa de Dios. Fíjense ustedes, cuando las cosas nos van bien, porque hay momentos de la vida que nos puede ir relativamente bien, tenemos que ser muy humildes. La humildad de la prosperidad. Prosperidad no me refiero a prosperidad económica, prosperidad de las cosas que nos salgan más o menos bien. Y en cambio, humíllate siempre bajo la mano poderosa de Dios, aceptando con humildad y paciencia no solo lo que es de tu agrado, sino también lo que te desagrada, las tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones hay en nuestra vida? Tribulaciones de orden económico, familiares, tal o cual persona. Esto San Pío, que era un gran director de almas, porque él vivía lo que decía, él nos enseña esto, sufrir con paciencia las tribulaciones, para hacerte cada vez más grata y más digna de la patria celestial. Fíjense ustedes que todo el lenguaje de San Pío, que es enteramente católico, apunta a la vida celestial, a la vida eterna, a la patria celestial. Nosotros vivimos tan instalados aquí que nos olvidamos de la vida eterna. Claro, estamos tan instalados en nuestras cosas que nos olvidamos de la vida eterna. Por eso, atenti, estar muy despiertos, porque en las tribulaciones podemos caer en el peor pecado, que es la desesperación. El pecado de la desesperación es muy grave porque es el pecado contra la esperanza. La virtud teologal de la esperanza significa la posesión de Dios, que obviamente va a ser en la vida eterna. Poseer a Dios, esperar en Él. Él es mi esperanza. En esperanza hemos sido salvados, como dice San Pablo a los Romanos. Pero la esperanza cristiana tiene dos pecados contrarios. Uno es la presunción, el que actúa como si ya
no hubiera que hacer nada, ya he sido salvado y no tengo que hacer ninguna obra meritoria. Pero el otro pecado es peor, es la desesperación. Los dos son pecados graves, ¿no? Pero la desesperación nos quita la esperanza. ¿Y saben quién es el que roba la esperanza? El demonio. Porque el demonio quiere robarnos la esperanza, quiere entristecernos. Y al entristecernos, entonces, cometemos una enorme cantidad de pecados. Es como que nos hundimos más en el cielo, en el lodazal, en el lodo, en la ciénaga. Cuán relevante es en nuestra vida saber aceptar las tribulaciones, los sufrimientos que nos purifican. El apóstol Santiago tiene una expresión muy bella. El oro se purifica en el crisol y las virtudes se purifican en las adversidades, en las pruebas. Porque es muy fácil decir yo tengo fe, tengo esperanza, tengo caridad, tengo paciencia, cuando todo va bien. Y cuando las cosas van mal, San Pío de Pietrelcina sufrió a lo largo de su vida crueles persecuciones. Se le prohibió celebrar misa en público. Privado podía hacerlo. Y se prohibió tener confesiones. Todo por infundios que le hicieron. Verdaderos infundios, calumnias. Y sin embargo, él fue obediente. Hay una anécdota muy interesante. Cuando el cardenal Saraiva Martins, prefecto de la Congregación de los Santos, bajo el pontificado de San Juan Pablo II, le preguntaron, ustedes saben que, fue beatificado y canonizado por San Juan Pablo II, que lo conocía mucho. Karol Wojtyła lo conocía mucho. Y cardenal Saraiva Martins le preguntan en el día de su canonización, él que había estudiado todo el proceso, fue el cardenal en definitiva, que es el prefecto que le dice al Papa, tal santo tiene que ser canonizado. Evidentemente hay un grupo de teólogos que lo estudia, un consejo de cardenales, pero el que le presenta al Papa la postulación es el cardenal prefecto, ¿no? Y entonces, cuando le preguntan a él qué es lo que más le llamó la atención en la vida de San Pío de Pietrelcina, fíjense ustedes que San Pío de Pietrelcina es hoy por hoy el santo más popular en el mundo. Incluso en Italia, ustedes saben que el más popular siempre fue San Antonio, más que San Francisco de Asís. A pesar de que San Francisco de Asís todos lo queremos, pero en Italia era San Antonio. Bueno, hoy es San Pío de Pietrelcina. Hoy sí diríamos que es el santo junto quizás, San Pío es muy popular en Italia. Entonces le preguntan al cardenal, ¿qué es lo que más le llamó la atención? Usted que ha estudiado el proceso y que tiene todo el material. Y él contestó, la obediencia. Contestó de una, la obediencia. De San Pío se podrían decir tantas constelaciones de virtudes, cuántas gracias carismáticas vivió, lo que se denomina gracias gratis date, gracias dadas solo a la persona, bilocación, hierognosis, conocimiento de las mentes, en fin. De San Pío de Pietrelcina puede hablarse tanto, un santo estigmatizado, 50 años de su vida. La obediencia. Fíjense ustedes, la obediencia hace a la humildad. Lo de San Pablo, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte y muerte de cruz. En la obediencia, que es una virtud, está la humildad. ¿Por qué digo esto? A San Pío le prohibieron celebrar misa en público. Y por celos le prohibieron atender confesiones. Le llegaron a poner hasta un micrófono en un confesionario. Eso es un delito canónico.
le hicieron cosas menores, y sin embargo él siempre obedeció, supo callar, como Jesús, Jesús tachebat. Jesús callaba, pero por virtud, no porque no tenía que decir las cosas, vaya que decía las cosas, pero cuando venía el momento de la prueba y de la obediencia, obedeció. Después fue rehabilitado por Pío XII, la curia Pío XI la curia, no el Papa, tuvo su problema, fue rehabilitado por Pío XII, después también por San Pablo VI, por el venerable Pío XII, está el proceso de él, San Pablo VI también, y ni qué decir San Juan Pablo II. Qué importante para nosotros esto, ¿no? Cosas palpables de la vida cristiana. Y el corazón de Jesús era humilde y obediente. Por eso dije, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice San Pablo. Nos dice San Pío de Pietrelcina en la epístola 3: ¿qué más te puedo decir? La gracia y la paz del Espíritu Santo estén siempre en tu corazón. Pon este corazón en el costado abierto del Salvador y únelo a este Rey de nuestros corazones. Él está en ellos como en su trono real para recibir el homenaje y la obediencia de todos los demás corazones, con la puerta siempre abierta para que todos puedan acercarse y tener audiencia siempre y en cualquier momento. Y cuando tu corazón le hable, no te olvides, mi queridísima hija, de hablarle también a favor del mío, para que su divina y cordial majestad lo vuelva bueno, obediente, fiel y menos mezquino de lo que es. Fíjense ustedes, la gracia y la paz del Espíritu Santo estén en tu corazón. Hemos vivido Pentecostés hace poco. ¿Cómo tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo, no? Y cómo nos dice esta palabra, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22, que es la paz. Cuando Jesús resucita, las primeras palabras de Jesús son las siguientes: la paz esté con ustedes. Y después les vuelve a decir: la paz esté con ustedes, en el texto de San Juan. Llama la atención, pero ¿cuál es la paz que habla Jesús? La paz de Jesús es la paz que está ordenada a Dios. No es la paz del mundo. ¿Cómo es la paz del mundo? La paz del mundo es ausencia de conflictos, la paz de los sepulcros. Cuando no se habla, claro, en un sepulcro no hay paz, porque hay muerte. O la paz ficticia, la paz armada. Cuando los países se arman, sí hay paz, pero es una paz ficticia, porque uno está armado, el otro está armado, entonces como se van a destruir entre ellos, hay una paz. Es una paz ficticia. No, la paz que habla Jesús es la paz de Cristo. Por eso en la misa nosotros decimos la paz esté con ustedes. La paz del Señor esté con ustedes. Les doy mi paz, la paz de Cristo. San Pablo dice esa famosa frase en Efesios 2:14, Él es nuestra paz. La paz del Señor no es la paz del mundo, Entonces, no es ni ausencia de conflictos, ni la paz de los sepulcros, ni la paz armada, ni la paz ficticia. Ahora, es una bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, porque heredarán la tierra. La tierra no es la tierra prometida. El pueblo de Israel sabía que la tierra prometida era la que prometió Yahvé. Para nosotros la tierra prometida es la vida eterna, y la patria del cielo. San Agustín definía la paz como tranquilitas ordinis, el orden en la tranquilidad, o la tranquilidad, mejor dicho, del orden. Esa tranquilidad que está ordenada a Dios. Esa tranquilidad que significa que hay un orden a Dios, pero no es el orden de la casa, de la mesa, tener las cosas bien dispuestas, una pieza ordenada, una habitación ordenada, no. Es el orden a Dios. Nuestra vida está dirigida a Dios. Es lo que se denomina el ordo deum, el orden a Dios. Y la paz, como fruto del Espíritu Santo, es una paz orientada a Dios.
no la paz ficticia de los sepulcros. Qué importante es en nuestra vida saberlo aplicar. Hoy que hay un mundo tan aguerrido, tan complicado, pon este corazón en el costado abierto del Salvador y únelo a este Rey de nuestros corazones. Él está en su trono real. Fíjense ustedes, ¿no? Utiliza imágenes muy caras. Estamos hablando del siglo XX, que usaba Santa Teresa en el castillo interior, en la séptima morada, ¿no? Donde vive el rey, el esposo. Obediencia de los corazones, siempre abierta para que puedan acercarse. No te olvides de hablarle también a favor mío. Y vuélvete, fíjense ustedes, esto que es lindo, que es lo que dice San Pío, ¿no? Menos mezquino. Pídele al Señor que me sea, que tenga un corazón obediente, fiel y menos mezquino de lo que es. Fíjense ustedes, menos mezquino. ¿Cuántas mezquindades hay en nuestro corazón? ¿Cuántas mezquindades? ¿Cuántas mezquindades? Esto es para reflexionarlo largo. Yo voy a concluir ya esta plática con una oración que iré haciendo, iré explicando algunas reflexiones. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorabilísimo corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo. Bueno, voy a ir leyendo párrafos, ¿no? Nosotros tenemos que conocer, amarlo y servirlo. Conocer es amar, decía San Agustín, como fiel discípulo tuyo. Para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generosamente concedes a quienes te conocen, aman y sirven. Fíjense ustedes, Dios va a dar las mercedes, los regalos, a quienes lo conocen, aman y sirven. Mira que soy muy pobre, oh dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna, que el rico le ha de dar. Fíjense ustedes, el mendigo, nosotros somos pobres y mendigos ante Dios. Ahora, hoy en día, en una sociedad autosuficiente y muy vanidosa, esto de ser que somos mendigos ante Dios, esto le gusta mucho a San Agustín, somos mendigos ante Dios. Necesito tus divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy débil, oh poderoso amparo de los débiles, y caigo a cada paso y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sé todo para mí, Sagrado Corazón, socorro de mis miserias, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos. Fíjense ustedes, ¿cuántas miserias tengo? Se las pido al corazón de Jesús que me ayude. Luz para mis ojos, báculo de mis pasos. Fíjense ustedes, ¿no? Qué lindo esta imagen, qué linda esta imagen, que Jesús sea el báculo, el corazón de Jesús sea el báculo de nuestros pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. Tú me alentaste y me convidaste cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas veces en tu evangelio: venid a mí, aprended de mí, pedid y llamad, a las puertas de tu corazón vengo hoy. Y llamo, pido y espero. Tenemos que pedir al Señor, llamo, pido y espero. Tómalo vos, dame en cambio, hazme dichoso en la eternidad. Y voy a culminar esta charla con el relato de la transverberación del Padre Pío. Lo voy a leer y finalizamos porque ustedes saben que las redes tienen tiempos también. Era la mañana del 20 del pasado mes de septiembre, estando en el coro, carta del 22 de octubre de 1918 al Padre Benedicto de San Marco in Lamis. Es la transverberación del Padre Pío. Era la mañana del 20 del pasado mes de septiembre, estando en el coro después de la celebración de la Santa Misa,
cuando me sentí invadido por un reposo semejante a un dulce sueño. Todos los sentidos internos y externos y las mismas facultades del alma se encontraron en una quietud indescriptible. En todo esto reinaba un total silencio en torno a mí, y dentro de mí, estando así de pronto, se hizo presente una gran paz y abandono a la completa privación de todo, aceptando la propia destrucción. Todo esto fue instantáneo como un relámpago. Y mientras acaecía todo esto, me vi delante de un misterioso personaje, semejante a aquel visto a la tarde del 5 de agosto, con la sola diferencia de que en este las manos y los pies y el costado manaban sangre. Su vista me aterrorizó. Lo que yo sentía en mí en aquel instante me resulta imposible decírselo. Me sentía morir, y habría muerto si el Señor no hubiera intervenido para sostener el corazón que yo sentía que se me escapaba del pecho. Se retira la vista del personaje y yo me vi con qué manos, pies y costados estaban atravesados y manaban sangre. Imaginen el desgarro que experimenté entonces y que voy experimentando continuamente casi todos los días. Son los estigmas del Padre Pío, que le durarán 50 años. Y culmino. La herida del corazón mana sangre continuamente, sobre todo el jueves por la tarde hasta el sábado. Esto es la transverberación. Yo dije antes los estigmas, cuando aparecen. Padre mío, yo muero de dolor por el desgarramiento y la confusión subsiguiente que sufro en lo íntimo del alma. Temo morir desangrentado si el Señor no escucha los gemidos de mi corazón y no retira de mí esta operación. ¿Me concederá esta gracia a Jesús que es tan bueno? Fíjense ustedes, su corazón mana sangre del jueves hasta el sábado. Fijémonos en el trío pascual. ¿Me quitará al menos esta confusión que yo experimento por estos signos externos? Alzaré fuerte mi voz a Él y no cesaré de conjurarle, para que por su misericordia retire de mí, no el desgarro, no el dolor, porque lo veo imposible y siento que Él me quiere embriagar de dolor, sino estos signos externos que son para mí una confusión y de una humillación indescriptible e insostenible. Son las heridas místicas, la reverberación de los santos, de este místico que fue San Pío. Pidamos hoy entonces, ya para concluir, con esta carta que ya no merece ya que uno hable, ya después de este relato de la transverberación, que San Pío de Pietrelcina nos siga acompañando a lo largo de este mes del Sagrado Corazón, que les pido que lo recen. Hoy empezamos la novena y nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite, el segundo miércoles de julio, que, si mis cálculos no son equivocados, sería el miércoles 8 de julio. Desde ahora, entonces le doy ahora la bendición con la reliquia de San Pío de Pietrelcina. Desde ya, muchas gracias a todos los que gentilmente nos han seguido por las redes sociales. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias.